qué hay conmigo en esto. Amén. De qué manera me sirve, de qué manera me ayuda a enderezar mi camino. Y hoy día vuelvo a decir, como lo diré siempre, la importancia de entender el texto en su contexto. Amén. Entender que lo que estamos leyendo hoy tiene valor en razón de lo que leímos la semana pasada. Si no somos capaces de unir esto, nos vamos a perder de gran parte de lo que se nos está enseñando. ¿Qué nos está diciendo hoy día la palabra del Señor? Bueno, aparece aquí un contraste entre dos situaciones que las dos son desconocidas para muchos. La primera nos hace mención sobre el monte del Señor en el Sinaí, y la segunda hoy día habla del monte o la ciudad de Sion, que es algo parecido, pero espiritual, es un paralelo, amén. Está diciendo que nosotros, como el pueblo de Israel, nos acercamos a Dios, amén, pero no nos acercamos de la misma manera. Hay una historia en el libro de Deuteronomio, también se cuenta en Éxodo, respecto a cómo vivieron ellos este conocer a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando ellos son llamados por el Señor para conocerle, hay un momento en que el Señor quiere establecer las leyes en el corazón de ellos, o más bien en el conocimiento de ellos. Amén. Y el Señor prepara toda una situación, y ese momento fue, cuando usted lo mira en la palabra, la misma palabra lo describe así, como un momento terrible. Amén. No sé si horrible porque horrible es feo, pero terrible sí, porque es algo que produce terror. Amén. Y se habla de la terribilidad de la gloria de Dios. Amén. Eso es algo que vivieron ellos. Sintieron la gloria de Dios, pero en lugar de sentirse atraídos por ella, sintieron tanto miedo, que terminaron diciéndole a Moisés: anda tú, y tú nos dices lo que te diga el Señor. Y tenemos tanto miedo que todo lo que te diga, nosotros vamos a cumplir. Y lo dijeron en serio, es decir, fueron movidos, porque escuche esto, fueron movidos a obedecer la voluntad de Dios, pero por miedo. Amén. Y la verdad que tenían que temer, dice la palabra, que cuando el Señor descendió sobre el monte y descendió como fuego, humeaba el monte completo, una gran montaña, humeaba completamente, temblaba y se escuchaban bocinas y truenos, y cuando Dios hablaba, el sonido de la bocina se intensificaba tanto, de la trompeta, que todos tenían un tremendo terror. Fue un fenómeno que de verdad los dejó a todos atemorizados. El Señor dijo: nadie se acerque al monte sino a los que yo llame, y los que yo llame deben venir santificados. Aún si un animal se acerca, debe morir apedreado, porque no permito que nadie se me acerque si no es limpio. Amén. Y está diciendo ahora que nosotros nos acercamos también a Dios, pero de una forma diferente. Amén. Y lo describe tan hermosamente, y quiero que por favor lo leamos. En el capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice en el verso 18: porque no nos habemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego y en la oscuridad, en las tinieblas y a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que lo oyeron, dice, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Dice, si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Amén. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Amén. Es decir, Dios quiere darse a conocer, pero cuando se manifiesta en su grandeza, el hombre se da cuenta que no es llegar y acercarse a Dios. Dios es un Dios terrible en poder, terrible en autoridad, y su demanda de santidad es tan grande que nadie puede acercarse así livianamente. Amén. Nos ayude el Señor a entender la grandeza del Dios a quien servimos. Dice, sin embargo, para nosotros, y hablando del pacto en que nosotros estamos, porque aquí es donde aparece también este contraste maravilloso, y aquí es donde a veces ocurre el error con nosotros. Como leemos enseguida algo que es un poco más amable, pensamos que entonces nuestro caminar delante de Dios puede ser más liviano. Y eso es justo lo que este texto está tratando de que no entendamos, sino muy por el contrario, que entendamos que si tenemos una oportunidad mejor, una oportunidad mayor, nuestro motivo y nuestra proximidad al Señor, que ya no es con terror, sino más bien una respuesta de amor, debiera ser mayormente valorado. Amén. Mire cómo lo describe. Dice, sino que os habéis acercado ya no al monte Sinaí, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y escuche esto, no se nos dijo acérquense hasta determinada parte, sino que en este nuevo pacto se nos ha permitido entrar hasta la misma presencia del Señor. Amén. Dice, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Conversábamos hace algunas semanas, no sé si lo recuerda, que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Amén. La sangre de Abel clamó por justicia. Y el Señor tiene que acercarse a Caín para hacer esa justicia y demandar o complacer la demanda de esta sangre que desde la tierra pedía que se hiciera justicia. La sangre de Cristo clama por misericordia. Y esta sangre, cuando es rociada sobre nosotros y el Padre nos ve, ya no es una sangre que hace de que el Padre se encienda en ira y en furor, sino que se llene de compasión y de misericordia, porque la sangre de Cristo es remisión, amén, es perdón, es gracia sobre aquellos que la creen. Así que la pregunta para nosotros es, si tengo que escoger a dónde acercarme, al monte de Sinaí o al monte de Sión, ¿dónde iría yo? Amén. En ambos lugares se manifestó el Señor, pero un lugar en manifestación de terror, donde el hombre ve su miseria, su pequeñez, su culpa y su incapacidad de acercarse a Dios. Se permitió al pueblo acercarse, pero en la figura de los sacerdotes. Ellos eran quienes podían, ellos eran los mediadores. Ahora nosotros podemos no solo acercarnos hasta cierto lugar, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, recuérdelo usted, no es solo mediador, sino que también se describe a sí mismo como un camino vivo, por el cual podemos transitar a través de él y llegar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. Nos bendiga el Señor. Así que frente a esta expresión de misericordia y de gracia del Señor, ¿dónde debiéramos movernos? Amén, con más dedicación, con más cuidado. A veces pensamos que la gracia es el lugar donde podemos ser más livianos, donde podemos portarnos como queramos, donde no importa lo que hagamos porque total Dios nos perdona siempre. Y justamente este paralelo está puesto aquí para advertirnos,
Y por favor retrocedamos, porque aquí es donde el contexto le da valor y sentido a lo que estamos leyendo. Recuerde usted que viene hablando en el capítulo 12 al principio, sobre la disciplina, sobre la aflicción, sobre la mano dura del Señor. Amén. Y este juicio que hace Dios, particularmente la disciplina sobre su pueblo. Amén. Que no lo hace sobre los que no le conocen, sino de manera preferente sobre sus hijos, porque a ellos los ama, y a todos los que toma por hijo los corrige, los azota, para que estos, amén, sean perfeccionados. Amén. Él, que es el autor y consumador de la fe, que está trabajando en nosotros, lo hará y será una expresión de amor. Amén. Pero sí nos advierte que ninguno malentienda la disciplina o la menosprecie, en el sentido de que esto nos haga apartarnos del Señor y despreciarlo por su severidad, porque muy por el contrario. Si yo no acepto la mano firme del Señor, si yo no estoy de acuerdo, amén, con sus juicios y con todas esas expresiones que en mi vida me afligen, pero me afligen más bien para crecer y conocer al Señor, recuerde usted que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si yo no recibo el trato duro del Señor, entonces buscaré en los demás la razón de esa aflicción. Y diré, yo no merezco tal cosa. Dios se equivocó conmigo. Yo no soy responsable de lo que me pasa. Y empezarán esas preguntas. ¿Por qué Dios permite que me pase lo que me pase? Y empiezo a juzgar a Dios y empiezo a escaparme. Más bien, en lugar de aceptar y entender, Señor, tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Tú tienes propósito. Si esto me toca vivir, lo aceptaré, creceré. Amén, dame la fuerza para tolerar, soportar. Pero cuando yo lo rechazo, entonces surge la amargura. Y dice que a través de esa amargura muchos dejan de alcanzar la gracia. ¿En qué sentido? Dejo de entender esto como un proceso de beneficio y empiezo a rechazar el trato de Dios. Y aquí es donde nos advierte el escritor. Recuerden, no piensen así, no rechacen la amonestación del Señor. No menosprecien el lugar en que han sido puestos, porque si ellos vieron un Dios terrible y no se les permitió acercarse con plena libertad y con todo se les juzgó por no comportarse debidamente delante de ese Dios, ¿cuánto más temor debemos tener nosotros? ¿Cuánto más comprensión de que estamos disfrutando de una oportunidad mayor? Porque no se nos ha acercado a cierta distancia. Dios no nos dijo acérquense, pero hasta allí. Él nos invitó a pasar a lo más profundo. Mire, de hecho dice que a través del ministerio de nuestro sumo sacerdote, quien traspasó los cielos, para nosotros la oferta y la promesa de bienestar no es para esta tierra solamente, sino que nuestra esperanza también está en los cielos y se nos ha invitado a ser parte de la ciudad de Dios, parte de los primogénitos que están allá arriba, inscritos en el libro, dice, de los primogénitos. ¿Saben lo que es eso? Recuerde usted que está mencionando que no haya entre nosotros ningún fornicario y adúltero como Esaú, que por un solo placer despreció su bendición y su primogenitura. Dos cosas: la bendición que le garantizaba, amén, amén, la predilección de Dios sobre él y su casa, y la primogenitura que le otorgaba el grueso de la provisión de su padre, la herencia más grande. Y cuando un primogénito nacía, eso era tan importante para los judíos que eso se registraba en un libro. Y de manera inamovible, fuera quien fuera, este es el primogénito, así que cuando muere el papá, él tiene la gran cantidad del bien del padre. Amén. Dice que Esaú, por un plato de lenteja, por una comida, por un bienestar temporal, despreció ambas cosas, la bendición de Dios y la herencia de su padre. Y dijo, ¿para qué quiero todas esas cuestiones? Si ahora tengo hambre y me estoy muriendo, dame comida. Y lo engañó 2 veces su hermano. La primera vez le cambió la bendición por
un plato de lentejas y la segunda vez lo suplantó frente a su padre y su padre lo bendijo. Y la bendición de Dios es irrefutable y dice que no pudo Isaac bendecirlo de nuevo. Y le dice, ¿no tienes otra bendición? Y hace una oración, si usted la lee, lo que le da a él es como el conchito de lo que quedó, porque ya había bendecido a Jacob. Nos bendiga el Señor. Entonces advierte, dice, no haya ninguno como Esaú entre ustedes, que por una presión de algún placer temporal o que por algún apetito carnal y temporal desprecie lo que Dios le ha ofrecido. Porque aunque hoy día Dios nos trata con amor, sigue siendo el mismo Dios grande, el mismo Dios glorioso, y en lugar de mirar con liviandad esta oportunidad, más bien debiéramos abrazarla mejor, porque lo que nos mueve ahora no es el terror, sino que es el amor. Nos bendiga el Señor. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, búsquelo por favor. Y habla justamente de la conveniencia del amor por sobre el temor. 1 de Juan 4, 18. Y lo vamos a entender. Dice así. En el amor, ¿qué dice? No hay temor. Qué maravilloso. Y no es que el amor sea menor que el temor. Muy por el contrario. Amén. El amor es perfecto. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, escuche, el perfecto amor echa fuera el temor. Es como cuando sé que tengo un papá bueno, una mamá buena, y me ha dado confianza para que le cuente todas las cosas. Nunca me ha decepcionado frente a mi sinceridad, nunca me ha respondido con violencia, siempre con misericordia, con justicia y con verdad. Por lo tanto, frente a un error, puedo saber y confiar que podré ser honesto y sincero con ella, porque no me responderá de manera injusta, y aunque me reprenda, no me menospreciará. Sé que su amor es incondicional. Por lo tanto, no tengo miedo de ir y hablar. Nos bendiga el Señor. Es lo que está diciendo, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Es decir, el que tiene miedo no ha conocido verdaderamente que el Padre le ama. Si yo supiera que mi papá me ama, no tendría miedo. No sé si ustedes han pillado a su hijo con alguna mentira y se han entristecido, no por la mentira, sino por el hecho de sentir que no me tuvo confianza, que no comprendió mi amor. Dice la palabra que es lo mismo que Dios siente. Debemos confiar en el amor de Dios y debemos ver el amor de Dios expresado a nosotros a través del sacrificio de Cristo. A través de Cristo hemos sido llamados a lo más cercano de Dios. Hemos sido llamados a vivir con Él por la eternidad. Y dice que hemos sido registrados, escuche usted, registrados en el libro de los primogénitos. Es decir, la bendición gruesa de Dios, la parte abundante, lo que no le da a todos los hijos, sino al primero, al predilecto. Dice que usted y yo somos primogénitos, amén, para Él. La herencia más gruesa de Dios la ha designado para nosotros y nos ha registrado no en cualquier parte, dice en el reino de los cielos. Así que frente a una grandeza de amor tan maravillosa, debiéramos movernos en amor hacia Él, no en terror. Él nos ama, pero este amor en ningún sentido debiera movernos con menos intención y dedicación que el terror. ¿Sabe? He estado varias veces en algunas charlas que hace la gente
de alguna institución, en la PDI, recuerdo que alguna vez fui, sobre algunas corporaciones que tienen y que pretenden anticiparse al consumo de drogas en los jóvenes. Y el fuerte de la explicación de todo lo que ellos resumen es que donde hay un hogar donde hay afecto y amor, es el mejor antídoto contra la prevención. Es decir, que la lealtad del hijo o el dolor del hijo a herir a su padre o a su madre es la fuerza más grande que puede retener a un joven frente al consumo de drogas. Y por contraparte, un padre que traiciona, una madre que no ama, que no es cariñosa, que provoca a ir a un hijo, probablemente sea el mayor estimulante para que el hijo sin ningún temor acceda a eso, casi como castigando a los papás. Y miraba esto y de verdad que tiene mucho sentido y razón como el Señor quiere que nosotros nos movamos. Cuando nosotros comprendemos el amor de Dios y valoramos cuánto bien nos ha hecho, amén, probablemente sea el mayor antídoto contra el pecado. Cuando José se enfrentó a la mujer de Potifar, que lo tomó casi a la fuerza, él dice algo precioso y dice: ¿cómo voy a ofender a Dios de esta manera? ¿Y cómo voy a pecar contra tu esposo que me ha hecho tanto bien? Qué importante es que el Hijo de Dios valore y haga una lista, como dice el salmista, amén, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, amén, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida y le empieza a hablar a su propio corazón. Él es el que te bendice, Él es el que te sustenta, Él es el que te levanta, bendícelo. Qué importante es que nosotros nos recordemos cuántos beneficios hemos alcanzado en Dios, para que en esa gratitud, en ese amor, nos vacunemos contra la tentación y el pecado de menospreciar el pacto que se nos ha ofrecido. Más fuerza tiene el amor que el terror. Así que recuerde cuánto amor le ha dado Dios, de qué manera se ha portado con usted. Vea a Cristo en la cruz del Calvario, véalo a Él intercediendo por usted, véalo también preparando las moradas eternas. Dice Él: si yo me voy, voy a prepararles morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Qué importante es entender esto, hermano. Cuando el Señor nos aflige, cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos hace pasar por un mal momento, no es parte de un olvido de Él. Muy por el contrario, Él está trabajando en nosotros y yo debo entender eso como una acción de amor de parte del Señor. Y en lugar de querer correr detrás de lo que anhelo y deseo, más bien entender: Señor, si tú me enfrentas a esta prueba, a esta carencia, es porque me quieres mostrar tu amor, tu gracia de alguna manera. Y en lugar de huir, aceptar, esperar, porque ante esa presión muchos ceden y pecan, prefiriendo un bienestar momentáneo y rechazando esta gesta de amor que ha hecho el Señor por nosotros. No hemos sido llamados a guardar distancia con Dios, hemos sido llamados a estar cerca, tan cerca de Él que Él nos promete un lugar a su lado por la eternidad. Por lo tanto, valoremos esa posición que hemos recibido en el Señor y movámonos, amén, con diligencia. Dice en este mismo libro: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lejos de ser livianos, debiéramos ser más cuidadosos, porque la promesa para nosotros es eterna. Nuestra posición para nosotros es muy cerca del Señor. Amén. Y lo que nos ofrece el Señor en Cristo Jesús, amén, es vivir en el mismo seno de Dios por la eternidad. Nos bendiga el Señor y bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amén. Y podamos, como dice esta exhortación, de verdad valorar lo que hemos alcanzado en Cristo. Somos amados por Dios. Muévase en amor. Recuerde cuánto le ama el Señor.
Amén. Recuerde cuánto le ama el Señor. Y usted permanecerá firme, porque el Señor, amén, el Señor le ama. Amén, eso es maravilloso. Recuérdelo siempre. Le invito a dar las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor dando gracias por su palabra. Señor, le damos gracias por permitirnos el día de hoy estar en su casa escuchando su palabra. Agradezco, Padre Celestial, por esta bendición de considerar, Señor, y entender cuán grande es su amor, cuán grande, Señor, es la bendición alcanzada en su gracia. Ayúdenos, Señor, como iglesia a valorarla siempre, para que sea aún cuando estemos en medio de la adversidad, la disciplina, la aflicción, Señor. Entender, Señor, que todo eso es un acto de amor que nos guía a conocerte mejor, a perfeccionar, Señor, nuestra fe. Ayúdenos, Señor, también a permanecer firmes, a resistir, entendiendo, Señor, que lo que nos mueve hoy día, Dios mío, no es este miedo, este terror, sino más bien este amor recibido, esta gracia recibida a través, Señor, del sacrificio de su Hijo. Allí en la cruz del Calvario se hicieron tantas cosas por nosotros. Usted entregó a su Hijo para que muriera por nosotros por medio de su sangre. Señor, nos redimió, nos compró, nos abrió un camino nuevo y vivo a su presencia. Nos puso un sumo sacerdote misericordioso, compasivo, tierno, conocedor de nuestra condición humana. Nos ha dado una promesa de vida eterna. Nos ha inscrito en el libro de la vida, en el de los primogénitos. Ha reservado una herencia gloriosa. Ha permitido, Señor, y ha querido compartir las riquezas de Cristo con nosotros. Nos ha hecho coherederos con Él. Señor, ¿cómo despreciar? ¿Cómo movernos con liviandad? Ayúdenos por misericordia, para que en nosotros no exista esta manera de pensar donde estemos dispuestos a entregarlo todo por un placer momentáneo, Señor, por un deseo humano, Dios mío, que nos aparte verdaderamente, Señor, de nuestra meta eterna. Gracias damos por esta palabra y podamos a través de la gratitud y el reconocimiento a todo lo que usted hace por nosotros, despertar en amor, Señor, y permitir que en nosotros surja todos los días el compromiso de serle fiel. Padre, gracias y ayúdenos a movernos por amor, Señor, y no por miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Padre Celestial, por su palabra, y ahora levántenos revestidos de su gracia, se lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.